En las montañas brumosas de los Apalaches de Carolina del Norte, había una granja solitaria que una vez los viajeros llamaron Salvación. Pero detrás de su resplandor hospitalario se escondía un horror inimaginable. En 1887, las hermanas Harwick Cordelia, Magnolia y Drusilla eran famosas por dar alimento y refugio a cualquiera que se aventurara a atravesar el peligroso paso de montaña. Pero 15 hombres desaparecieron tras entrar en ella. Cuando los investigadores abrieron la estufa de hierro fundido de las hermanas, lo que descubrieron desafió la razón y la decencia. ¿Qué podría transformar la misericordia en locura? La verdad que se reveló destrozó el condado de Watauga y sus ecos todavía persiguen las montañas hasta el día de hoy. El sheriff Tobias McReynolds había resuelto más de 1000 delitos en sus 7 años en el condado de Watauga, pero nada podría haberlo preparado para lo que encontró dentro de la gran estufa de hierro fundido de las hermanas Harwick esa mañana helada del 15 de noviembre de 1891. Su informe oficial, archivado en el juzgado del condado, registró restos de dientes humanos, huesos carbonizados y 23 objetos metálicos que luego serían identificados como posesiones personales de las víctimas. El olor a carne quemada aún flotaba en el aire helado de la montaña, aunque las hermanas dijeron que solo estaban quemando madera y carbón para calentarse. 4 años atrás, en el otoño de 1887, estas mismas 3 mujeres eran ángeles de la misericordia en los rincones más remotos de las montañas del oeste de Carolina del Norte. Cordelia, Magnolia y Drusilla Harwick habían heredado la apartada granja de su padre tras la muerte del predicador Silas Harwick Porticis. Ellas la convirtieron en una parada no oficial para los viajeros que recorrían la peligrosa ruta comercial Cherokee. Las cuentas de la tienda de Martha Hensley, que llevaba con gran precisión, revelan que las hermanas compraban con regularidad harina extra, carne de cerdo salada y café en grano solo para alimentar a extraños hambrientos. Las familias locales alabaron su caridad cristiana, y los registros de la iglesia del reverendo Caleb Morrison muestran que él citaba a las trillizas como ejemplos de hospitalidad bíblica en los sermones dominicales. La primera mancha en su imagen de santas se produjo con la desaparición de Ezra Thornfield, un vendedor de Biblias de 42 años de Asheville, que desapareció en octubre de 1887 tras visitar la granja Harwick. La hermana de Thornfield, Mary, le había estado escribiendo desde que salió a sus circuitos por la montaña, pero las cartas cesaron tras mencionar a 3 hermanas piadosas que tratan a los viajeros como a sus parientes. Su cartera de cuero, llena de libros religiosos sin vender, fue desenterrada meses más tarde, a 3 pies detrás de la casa de las hermanas. Las autoridades locales achacaron su desaparición a los peligros del viaje por la montaña. Pero el reloj de bolsillo de oro grabado con sus iniciales que se halló junto al bolso apuntaba a algo mucho más oscuro que un accidente en la naturaleza. Las notas de la autopsia del Dr. Samuel Garrett, con su caligrafía de médico, dejó anotados los movimientos extraños que se fueron repitiendo durante 1888 y 1889. Marcus Kellerman, un ingeniero de minas alemán, que viajaba con mucho dinero y equipo de agrimensura, desapareció tras alojarse con las hermanas, en marzo de 1889. Sus apuntes de topografía, que luego descubrieron ocultos en el baúl personal de Magnolia Harwick, estaban llenos de mapas geológicos detallados que habrían costado cientos de dólares a las empresas mineras. 2 predicadores itinerantes y un tratante de ganado se desvanecieron tras detenerse en la granja. Sus caballos y equipajes desaparecieron de los caminos de montaña por donde se sabía que transitaban. El herrero local, Benjamin Krause, cuyos registros de taller sobrevivieron en los archivos del condado, testificó que había hecho alteraciones extrañas en la estufa de las hermanas Harwick en ese momento. Sus facturas ilustran múltiples solicitudes para ampliar la caja de fuego, fortalecer el sistema de rejillas y mejorar el tiro de la chimenea, para lo que Magnolia dijo que era una mejor distribución del calor. El testimonio de Krause sería vital cuando más tarde los investigadores se dieron cuenta de que estos cambios habían convertido una estufa de calefacción normal en un crematorio capaz de reducir a cenizas y trozos de hueso los restos humanos. La fachada de las hermanas comenzó a resquebrajarse el 23 de octubre de 1891, cuando Jacob Whitmore tropezó en la herrería de Benjamin Krause sangrando y delirando de terror. Whitmore, un predicador itinerante de 29 años del este de Tennessee, tenía quemaduras de cuerda en muñecas y tobillos.
lo que indica una sujeción prolongada. Su declaración, jurada en los archivos de la investigación del sheriff McReynolds, relató haber sido drogado con té mezclado con láudano y despertado en un sótano de raíces debajo de la casa de Hardwick. A través de las rendijas, en el entarimado de arriba, habían llegado voces de hombres suplicando clemencia, gritos que se extinguían con un portazo en la descomunal estufa. La posterior investigación de McReynolds descubrió evidencia física perturbadora que apoyó la historia de Whitmore. Los arañazos en las paredes del sótano parecían los arañazos desesperados de hombres en prisión, y los grilletes de hierro atornillados en las paredes de piedra parecían desgastados por el tiempo. Lo más incriminatorio fue el diario de Cordelia Hardwick, encontrado oculto tras una piedra suelta en la pared del sótano. Escrito con su caligrafía de maestra escolar, el diario encuadernado en cuero relataba con precisión a 15 hombres vagabundos pecadores que necesitaban purificación por el fuego divino para limpiar sus almas antes del juicio. La forma sistemática de sus asesinatos se hizo evidente cuando McReynolds reunió testimonios de personas que habían probado la comida de las hermanas, pero habían logrado evitar su suerte. Algunos viajeros dijeron que se sentían extrañamente somnolientos tras beber el té de hierbas de drusilla, y otros observaron que las hermanas les interrogaban sobre sus destinos, compañeros de viaje y relaciones familiares. Esta base de datos les permitió elegir víctimas solitarias que no serían denunciadas a la policía. Para diciembre de 1891, el sheriff McReynolds tenía suficiente evidencia para arrestar a las 3 hermanas por asesinato en primer grado. Su informe final registró 15 desapariciones confirmadas relacionadas con viajes a la granja Hardwick, con evidencia física, relatos de testigos y las propias confesiones escritas de Cordelia. Las hermanas de la montaña, que habían estafado a toda una comunidad durante 4 años, finalmente serían llevadas ante la justicia por su premeditado plan de asesinato y robo bajo el disfraz de hospitalidad cristiana. Las manos de Jacob Whitmore temblaron al describir su tormento al sheriff McReynolds el 24 de octubre de 1891. Su declaración se archivó en la investigación oficial, que más tarde garantizaría la condena de las hermanas. Whitmore dijo que se despertó en la oscuridad, con las muñecas atadas con cuerda gruesa, arrojado en un suelo de tierra que apestaba a excrementos y descomposición. A través de las tablas de madera de su prisión improvisada, había oído al menos a 3 hombres distintos suplicar antes de que sus gritos fueran ahogados por lo que parecían botas pesadas arrastrándose por el suelo de arriba. Lo más escalofriante en la declaración jurada de Whitmore eran los sonidos que seguían a los gritos finales de cada víctima. Las notas de McReynolds, en su caligrafía policial, registraron la descripción de Whitmore de un sonido de metal sobre metal, y luego el rugido de un fuego avivado al máximo. La temperatura del sótano se disparaba en estos momentos, y el olor a carne quemada se filtraba por entre las grietas del suelo. La autopsia de Whitmore fue realizada por el doctor Samuel Garrett. Mostró marcas de cuerda en sus muñecas, compatibles con 4 días de cautiverio, y heridas punzantes en sus brazos que coincidían con la colección de cuchillos de cocina de las hermanas. McReynolds inmediatamente montó una búsqueda exhaustiva de la propiedad Hardwick, comenzando en la parte trasera de la casa principal, donde Whitmore dijo que había notado tierra recién movida mientras huía desesperadamente. El informe de excavación del sheriff al secretario del condado el 2 de noviembre de 1891 describió el descubrimiento de 6 tumbas poco profundas que contenían efectos personales, pero no restos humanos. Cada tumba devolvió horribles pruebas de la metódica obra de las hermanas: relojes de bolsillo de oro, carteras de cuero con documentos de identidad, medallones religiosos de plata, hebillas de cinturón de latón que habían resistido cualquier método de destrucción de los cuerpos. La ausencia de cuerpos en tumbas, que evidentemente contenían las pertenencias de las víctimas, sugería una forma de eliminación mucho más oscura que el entierro. El examen forense del Dr. Garrett de los objetos recuperados, descrito en su informe médico, observó marcas de quemaduras en objetos metálicos y restos de ceniza en objetos de cuero, que indicaban exposición a calor extremo. Lo más inquietante fueron las marcas de dientes en algunas monedas de oro, lo que sugiere que las víctimas habían tratado de tragarse sus objetos de valor antes de morir. Cuando McReynolds preguntó a las hermanas por lo que estaba enterrado, su actitud cambió del comportamiento cooperativo que habían mostrado en toda la comunidad durante años. La declaración de Cordelia Hardwick, jurada ante el sheriff y transcrita en sus notas de la investigación,
Decía que los efectos personales habían pertenecido a viajeros, pasados a mejor vida, tras ser aconsejados espiritualmente en su granja. Magnolia se agitó cuando le mostraron el reloj de bolsillo grabado de Ezra Thornfield, y negó haber visto jamás al vendedor de Biblias, aunque las cartas de su hermana mostraban que había estado en su propiedad. La reacción de Drusilla fue la más reveladora al ver las herramientas de topografía de Marcus Kellerman, con el nombre del ingeniero alemán grabado en el metal. Las notas de McReynolds registraron su colapso inmediato, en el que reveló información sobre la limpieza de pecados de los extranjeros, antes de ser silenciada por Cordelia con una orden. Este error dio la primera confirmación explícita que conectaba a las hermanas con las desapariciones de sus víctimas, aunque abrió preguntas perturbadoras sobre sus criterios de selección y justificaciones religiosas. El gran avance de McReynolds se produjo mientras inspeccionaba la imponente estufa de calefacción de hierro fundido de las hermanas, una bestia que dominaba su sala de estar principal. Los archivos de alteración de Benjamin Krause revelaron que la estufa había sido sobredimensionada mucho más allá de lo necesario para la calefacción, con una caja de fuego capaz de temperaturas superiores a los 1800 grados Fahrenheit. Cuando McReynolds abrió la cámara de cenizas, lo que encontró chocó incluso con sus endurecidas sensibilidades de veterano de la guerra civil: dientes humanos, trozos de hueso carbonizado y objetos metálicos parcialmente fundidos, que coincidían con las descripciones de las pertenencias de los viajeros desaparecidos. El examen forense del Dr. Garrett del contenido de la estufa, como quedó registrado en su informe médico legal, reconoció trozos de hueso de al menos 8 personas distintas, a juzgar por el tamaño y la densidad. La presencia de amalgama de oro en la odontología de varias piezas se ajustaba a la odontología común de la época, en tanto que los botones de latón y los trozos de hebillas de cinturón coincidían con fabricantes anunciados en catálogos de la época. Lo más condenatorio fue el descubrimiento de un fragmento de cráneo parcialmente intacto que presentaba evidencia de traumatismo por fuerza contundente, lo que sugería que las víctimas fueron asesinadas antes de la incineración. La última ronda de preguntas a las hermanas el 10 de noviembre de 1891 expuso la magnitud de su engaño premeditado. El interrogatorio de McReynolds, tal como quedó registrado en las actas judiciales, reveló su modus operandi de drogar con té con láudano a los viajeros, encerrarlos en el sótano mientras robaba sus posesiones de valor, y a continuación, asesinarlos e incinerarlos para deshacerse de las pruebas. La confesión de Cordelia de que habían estado enviando hombres pecadores al juicio de Dios y quedándose con sus bienes terrenales como pago por el trabajo sagrado, dio a los fiscales evidencia de asesinato, premeditado e impulsado por el fanatismo religioso y la ganancia monetaria. Para el 15 de noviembre de 1891, el sheriff McReynolds había reunido una montaña de evidencia física que conectaba a las hermanas Hardwick con 15 desapariciones en 4 años. En sus archivos de investigación, guardaban declaraciones de testigos, pruebas forenses, posesiones de las víctimas recuperadas y confesiones escritas que garantizarían una justicia rápida para los hombres que buscaron refugio cristiano y encontraron la muerte en su lugar. La forma sistemática de sus delitos y el abuso de la confianza de los viajeros de montaña finalmente se habían revelado gracias a una investigación tenaz que se negó a aceptar explicaciones convenientes para desapariciones sospechosas. La inmersión del sheriff McReynolds en el sótano Harwick, el 16 de noviembre de 1891, destapó atrocidades que en su informe oficial calificó como escenas de las profundidades de la depravación humana. La cámara subterránea, a la que solo se podía acceder a través de una trampilla oculta, bajo las tablas sueltas del suelo de la cocina, albergaba 3 celdas improvisadas, construidas con madera rescatada y barrotes de hierro. Cada celda tenía alrededor de 6 por 4 pies, apenas lo suficiente para que un hombre adulto se acostara, con cadenas pesadas ancladas en las paredes de piedra, marcadas con muescas desesperadas de intentos de fuga. La evidencia forense, guardada en las notas de autopsia del Dr. Garrett, le hizo un retrato espantoso de cautiverio prolongado y tortura metódica. Excremento humano cubría el suelo del sótano en varios centímetros de espesor, y las paredes de madera mostraban arañazos donde uñas habían sido arrancadas por zarpazos desesperados. Lo más inquietante fueron las marcas de conteo grabadas en la base de piedra, lo que indicaba que las víctimas habían contado los días de prisión antes de su ejecución.
La sangre en el suelo de tierra dio positivo para sangre humana mediante la prueba de precipitación recién inventada, lo que sugiere múltiples episodios de violencia en el espacio cerrado. El diario de confesiones de Cordelia Hartwig, encontrado escondido detrás de una piedra suelta en la esquina más profunda del sótano, entregó a los fiscales evidencias sin precedentes de asesinato premeditado durante 4 años. El diario encuadernado en cuero, con la caligrafía de maestra de escuela de Cordelia, registraba entradas para cada una de sus 15 víctimas, catalogando sus pecados imaginados y la justificación de las hermanas para el castigo divino. Su entrada para Marcus Kellerman del 15 de marzo de 1889 lo llamó un falso extranjero que intentaba robar los tesoros de la montaña de Dios, cuya muerte purificaría la tierra de la contaminación pagana. Las notas del diario revelaron el método sistemático de las hermanas para elegir y eliminar a sus víctimas. Cada asesinato planeado con semanas de anticipación y basado en la aparente riqueza y el aislamiento de los viajeros. El relato de Cordelia sobre la captura de Ezra Thornfield, narrado con un escalofriante desapego, explicaba cómo habían seguido sus movimientos durante 3 días antes de decidir que llevaba suficiente dinero para arriesgarse a matarlo. Su observación de que la quema de su hermano Ezra tardó 6 horas en completarse les dio a los investigadores información clave sobre sus métodos y cronología de cremación. El testimonio jurado en la audiencia preliminar de Benjamin Krause reveló cómo las hermanas lo habían manipulado para que inconscientemente les ayudara en sus delitos. Su libro de taller indicó que en 17 fechas distintas entre 1887 y 1891, las hermanas habían llamado para que les hicieran arreglos en su estufa de calefacción, cada modificación para hacer más caliente y mejor flujo de aire para una combustión más eficiente. La factura de Krause por un sistema de rejillas personalizado, capaz de soportar cargas mayores de combustible, estaba fechada solo 2 días después de la desaparición de Marcus Kellerman, lo que indicaba que las hermanas se habían puesto en marcha inmediatamente para su próxima víctima. La evidencia más incriminatoria del herrero era una alteración que había realizado en agosto de 1890, cuando Magnolia Hartwig le había pedido bisagras más fuertes y una puerta más grande para su estufa, para poder meter troncos enteros en invierno. Las mediciones de Krause, guardadas en sus notas meticulosas, revelaban que la abertura alterada era exactamente del tamaño de un cuerpo humano. También su colocación de un sistema de cierre reforzado permitió a las hermanas encerrar a las víctimas en la caja de fuego. Sus facturas también registraron sus extrañas compras de carbón especial y madera dura para altas temperaturas. La reconstrucción del doctor, la forma en que Garrett asesinó a las hermanas, según la evidencia física y las entradas de un diario, reveló un plan metódico de secuestro, robo e incendio premeditado con una eficiencia escalofriante. Las víctimas eran drogadas con comida o bebida mezclada con láudano y llevadas al sótano mientras estaban inconscientes y encerradas en las celdas improvisadas. Las hermanas entonces inventariaban sus bienes, sacando objetos de valor, en tanto que dejaban que las víctimas volvieran en sí y se dieran cuenta plenamente de su situación antes de la parte final de su tormento. El diario de Cordelia dio relatos horribles de la tortura mental que hacían en la parte de encarcelamiento, con entradas que detallaban cómo se burlaban de las víctimas por su limpieza inminente, mientras mostraban sus pertenencias confiscadas. Su nota para un predicador itinerante llamado Samuel Morrison contenía el escalofriante detalle de que lo habían obligado a mirar a través de las tablas del suelo del sótano mientras quemaban sus libros religiosos antes de quemarlo a él. También, el tono clínico del diario indicaba que las hermanas consideraban el sufrimiento de sus víctimas como entretenimiento, no como una parte necesaria de su empresa criminal. La evidencia del sótano corroboró cada aspecto de las confesiones de Cordelia, con pruebas forenses que revelaron restos de láudano en el suelo y fibras de cuerda que coincidían con las restricciones descritas por las víctimas. El chequeo del doctor. Las cadenas de hierro de Garrett estaban desgastadas como si hubieran estado en uso durante 4 años, y el análisis químico de las paredes de piedra encontró sangre humana en varios lugares de la cámara subterránea. Lo más perturbador fueron las palabras arañadas en las paredes. «Ayúdame, mamá».
grabadas por víctimas desesperadas en sus últimos momentos. Para el 1 grado de diciembre de 1891, los fiscales habían reunido un caso de hierro en contra de las hermanas Harwick, probando su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Las confesiones de Cordelia, la evidencia del sótano y la estufa, el testimonio de Jacob Whitmore y Benjamin Krause, y el análisis forense del Dr. Garrett presentaron evidencia devastadora de 15 asesinatos premeditados cometidos con extrema crueldad. Las hermanas habían abusado de las costumbres de hospitalidad de la montaña, y por fin salía a la luz y se haría justicia con los hombres que habían confiado en ellas con sus vidas y habían pagado por ello. La justificación teológica de la campaña asesina de las hermanas Harwick quedó horriblemente clara cuando el sheriff McReynolds tropezó con los diarios del predicador Silas Harwick en diciembre de 1891. Ocultos bajo tablas sueltas en el ático de la granja, los diarios del viejo Harwick, garabateados en tinta desvanecida a lo largo de 17 volúmenes encuadernados en cuero, exponían una perversa interpretación de la justicia bíblica que justificaba la eliminación física de los pecadores como un acto de servicio a Dios. Su última entrada, apenas semanas antes de morir de tisis en 1885, dictaba a sus hijas limpiar a los malvados del santuario de la montaña de Dios, y que quemar carne pecaminosa enviaría las almas directamente al juicio, sin mancha terrenal. El diario de Cordelia estaba lleno de justificaciones teológicas, citando las enseñanzas de su padre y explicando el asesinato de cada víctima con un análisis de sus pecados. Su entrada para el viajante de comercio William Porter, asesinado en junio de 1888, le retrataba como un estafador que vive de la miseria de las viudas y cuya eliminación libraría a las familias inocentes de la montaña de su dominio pernicioso. La exactitud clínica con la que fue catalogando los supuestos pecados de cada varón dejó al descubierto una cosmovisión sistematizada que convirtió el asesinato en una obligación justa, respaldada por citas bíblicas manipuladas y descontextualizadas. El peritaje teológico del reverendo Caleb Morrison, quien testificó como experto en la audiencia preliminar, dejó al descubierto la herejía de las hermanas, al tiempo que registraba la peligrosa desviación del padre de la ortodoxia cristiana. La declaración jurada de Morrison, que se guarda en los archivos judiciales, señaló entradas particulares en los diarios de Silas Harwick, que parecían ir en contra de las enseñanzas cristianas básicas sobre la misericordia, el perdón y la santidad de la vida humana. Las libretas del predicador estaban llenas de anotaciones al margen tales como «El eremitorio de la montaña es ocasión de la obra de Dios», o «La justicia del mundo no puede juzgar la justicia de Dios», estableciendo así un marco teológico que situaba a las hermanas por encima de la autoridad terrenal. El hallazgo de la correspondencia de Silas Harwick con líderes religiosos de la periferia dio a los fiscales la evidencia que necesitaban para probar la fuente de las retorcidas creencias de la familia. Unas cartas halladas en una caja de hojalata bajo las tablas del desván revelaban que el viejo Harwick había estado en correspondencia con ciertos autoproclamados profetas radicales del juicio divino. Uno de ellos, un tal Jonathan Whitfield, que predicaba la purificación física de los malvados por el fuego sagrado. Las misivas de Whitfield, de 1880 a 1884, exhortaban a Harwick a hacer florecer el reino de Dios en el desierto, y le aseguraban que las poblaciones aisladas necesitan medidas distintas de rectitud. El arresto de las hermanas el 3 de diciembre de 1891 dejó en evidencia su falta de arrepentimiento y su convicción de haber actuado correctamente. El informe de arresto del sheriff McReynolds registró la tranquila afirmación de Cordelia de que 15 almas han sido purificadas y enviadas a su juicio eterno, mientras que Magnolia mantuvo que habían servido a Dios en su templo de montaña. Lo más escalofriante fue la confesión entre lágrimas de Drusilla, de que rezaban por cada víctima antes del asesinato para que Dios recibiera limpias de pecado a estas almas, y justificaban el robo de las pertenencias de la asperita, víctimas como recompensa divina por el trabajo sagrado. La evaluación psicológica de las 3 hermanas, que realizó el Dr. Garrett, mientras estaba en la cárcel del condado, mostró cuán lejos habían llegado sus ilusiones religiosas y su falta de comprensión de la maldad de sus delitos. Su informe médico calificó a Cordelia como totalmente convencida de su misión divina, y lamentó que las autoridades no comprendieran la necesidad espiritual de sus actos. Magnolia demostró lo que el Dr. Garrett lo llamó obediencia mecánica.
a la autoridad religiosa, habiendo seguido a Cordelia sin juicio moral propio, mientras que Drusilla estaba genuinamente angustiada, pero las enseñanzas de su padre las habían preparado para este servicio sagrado. La última pieza de evidencia que conectó a las hermanas con sus víctimas fue la identificación de las pertenencias encontradas enterradas detrás de su granja. Los registros de la tienda de Martha Hensley fueron cruciales para relacionar los objetos encontrados con ciertos viajeros desaparecidos, ya que sus registros detallados de clientes mostraban compras realizadas por las víctimas solo días antes de su desaparición. La Biblia de cuero de Ezra Thornfield, descubierta envuelta en tela engrasada bajo 3 pies de tierra, llevaba la inscripción de su madre y coincidía con las descripciones de la correspondencia de su hermana. Mientras que los instrumentos de topografía de Marcus Kellerman estaban etiquetados con los números de registro de su empresa, lo que corroboró su identidad a través de los registros comerciales de Richmond. El testimonio de Benjamin Krause sobre las reuniones sospechosas con las hermanas dio a los fiscales pruebas de su engaño premeditado. Su declaración jurada detalló las preguntas extrañas de Magnolia sobre los horarios y destinos de los viajeros, haciéndose pasar por una conversación casual mientras arreglaba su equipo. Krause recordó momentos concretos en que las hermanas le habían preguntado por los clientes de su herrería, por lo ricos que parecían ser, y si habían hablado de parientes o socios de negocios, que podrían echarlos de menos si no llegaban a sus destinos. La reacción del pueblo al descubrir la verdad sobre sus amadas y generosas hermanas proporcionó aún más pruebas de la premeditación de su engaño. Los testimonios de decenas de vecinos que el sheriff McReynolds entrevistó en el curso de su investigación mostraron cómo las hermanas se habían labrado con esmero una imagen de hospitalidad cristiana a la vez que estudiaban en secreto el potencial de cada huésped como víctima. Su amabilidad hacia las familias y las mujeres era diferente de su cuidado hacia los viajeros varones solitarios, revelando un método en la elección de sus víctimas que le permitió pasar desapercibido durante 4 años. Para el 15 de diciembre de 1891, la Fiscalía tenía suficiente evidencia para demostrar que las hermanas Harwick habían cometido 15 asesinatos premeditados, impulsados por el fanatismo religioso y la ganancia monetaria. Su aprovechamiento constante de la confianza de los viajeros, las enseñanzas heréticas de su padre y sus propias confesiones detalladas, sellarían un caso hermético que garantizaría una justicia rápida por sus atroces crímenes contra hombres inocentes que solo buscaban refugio en las montañas remotas de los Apalaches. El juicio de Cordelia, Magnolia y Drusilla Harwick comenzó el 15 de marzo de 1892 en el atestado Palacio de Justicia del Condado de Boone, donde más de 200 personas se apiñaron en una sala construida para la mitad de esa cantidad. Las palabras iniciales del juez William Henderson, registradas en transcripciones judiciales completas, dejaron claro que este caso mostraría si el sistema judicial de Carolina del Norte podía lograr justicia por los delitos más atroces en la historia del estado. La declaración inicial de la Fiscalía, presentada por el fiscal de distrito Thomas Mitchell, aportó pruebas tan contundentes que los abogados defensores habían aconsejado a las hermanas que se declararan culpables, pero los delirios religiosos de Cordelia exigieron un juicio completo para revelar la verdad de nuestra misión divina. El testimonio de Jacob Whitmore, el segundo día del juicio, dio al jurado un relato de primera mano escalofriante de los métodos de las hermanas. Su testimonio, registrado palabra por palabra en la transcripción oficial de la taquígrafa judicial Margaret Powell, detalló la tortura que se escuchaba desde encima de su prisión en el sótano, con súplicas de piedad de las víctimas y las oraciones silenciosas de las hermanas antes del asesinato. Su reconocimiento de la voz de Cordelia recitando versículos de la Biblia mientras Magnolia preparaba la estufa para la cremación, les dio a los fiscales la evidencia que necesitaban para conectar a ciertas hermanas con ciertas etapas de su asesinato metódico. El testimonio forense del Dr. Samuel Garrett, apoyado por evidencia física mostrada al jurado, dejó en claro que 15 hombres habían sido asesinados y quemados en la granja Harwick. Su exhibición de trozos de hueso carbonizado, posesiones derretidas y evidencia dental dejó a los presentes en la sala conmocionados, con algunos jurados visiblemente perturbados al ver dientes con empastes de oro que coincidían con las descripciones de los familiares de las víctimas.
La reconstrucción del médico forense de la cronología del asesinato a partir del diario y la evidencia forense reveló que las hermanas habían matado con precisión mecánica y habían llevado registros meticulosos de sus asesinatos. El testimonio de Benjamin Krause sobre su participación involuntaria en la alteración de la estufa de las hermanas dio al jurado una fuerte evidencia de premeditación de años. Sus facturas de taller, aportadas como prueba por la Fiscalía, registraron 17 alteraciones distintas entre 1887 y 1891 para perfeccionar la estufa en el proceso de incineración humana. El quiebre de Krause en el contrainterrogatorio, al darse cuenta de que su artesanía había posibilitado 15 asesinatos, ilustró el alcance del engaño de las hermanas en su propia comunidad. La presentación del diario de confesiones de Cordelia por la Fiscalía el 18 de marzo provocó una conmoción que obligó al juez Henderson a despejar la sala en 2 ocasiones debido a los jadeos y gritos audibles del público. El fiscal del distrito Mitchell leyó pasajes selectos en voz alta, incluyendo el relato de Cordelia de obligar a Marcus Kellerman a mirar mientras quemaba sus herramientas de agrimensura antes de quemarlo vivo. Su informe clínico de los últimos instantes de cada víctima, redactado con el desapego de un contador tomando notas, aportó evidencia irrefutable de una crueldad premeditada que iba más allá del simple asesinato. La fallida defensa de locura religiosa se vino abajo cuando el reverendo Caleb Morrison declaró que las creencias de las hermanas eran incompatibles con la doctrina cristiana. El estudio erudito de Morrison de los textos teológicos de Silas Harwick, a través de comparaciones minuciosas con la exégesis bíblica ortodoxa, reveló que las convicciones de la familia eran una peligrosa herejía en vez de una fe verdadera. Su declaración de que las hermanas habían interpretado intencionalmente las Escrituras para justificar el asesinato lo condenó a pesar de los reclamos de guía divina. El propio testimonio de las hermanas selló su destino cuando Cordelia subió al estrado de los testigos el 20 de marzo y defendió sus acciones como un deber religioso necesario. Su afirmación sin arrepentimiento de que el santuario de la montaña de Dios necesitaba ser limpiado de vagabundos pecadores horrorizó al jurado, mientras que su descripción de los criterios que utilizaba para elegir a sus víctimas dejó claro que sus asesinatos eran premeditados, no inspirados por Dios. La posterior confesión de Magnolia de que habían apuntado a viajeros ricos socavó sus explicaciones religiosas y reveló los motivos lucrativos junto con el delirio religioso. El jurado deliberó solo 47 minutos antes de declarar culpables a ambas hermanas de todos los cargos de asesinato en primer grado. Las palabras de sentencia del juez Henderson, tomadas en su totalidad por la taquígrafa Powell, castigaron a las reclusas por abusar de la sacred hospitality of the mountains in perpetrating crimes that shocked the conscience of the civilized world. Su sentencia de muerte para las 3 hermanas, fijada para el 15 de mayo de 1892, constituyó la primera triple ejecución de Carolina del Norte y envió la señal de que el extremismo religioso no ofrecía inmunidad frente a la ley. La ejecución de Cordelia, Magnolia y Drusilla Harwick, el 15 de mayo de 1892, atrajo a más de 800 espectadores para ver la justicia para sus 15 víctimas. Los periódicos informaron sobre los últimos momentos de las hermanas. Cordelia permaneció erguida hasta el final, recitando salmos. Drusilla lloró abiertamente. Magnolia permaneció en silencio. La caída simultánea de 3 trampillas de horca a las 10:00 de la mañana cerró el caso de asesinato más infame de Carolina del Norte y proporcionó la justicia que las familias de las víctimas habían buscado desesperadamente. Las consecuencias inmediatas fueron que los lugareños quemaron la granja Harwick hasta los cimientos, no dejando nada en pie donde 15 hombres inocentes habían muerto. Un monumento de granito erigido en el lugar en 1893 lleva grabado el nombre de cada víctima y sirve como recordatorio perpetuo de las vidas perdidas por la confianza equivocada. Los archivos judiciales completos que se guardan en los archivos estatales de Carolina del Norte siguen ofreciendo a los estudiosos del derecho una crónica de cómo la investigación implacable y la recogida sistemática de pruebas llevaron a que el mal disfrazado de beneficencia finalmente pagara todos sus delitos.